Bienvenidos a la tercera parte del curso de alimentos funcionales y dieta que va a hablar de los granos enteros. El tema de los granos enteros a mí me apasiona. He estudiado los granos enteros muchísimo y me encanta porque el saber de los granos enteros o de los cereales integrales te ayuda a quitar todos los mitos sobre el pan, la tortilla y todos los carbohidratos. Entonces, ahorita van a ver por qué me gusta tanto y ahorita van a entender por qué siempre yo digo que los carbohidratos no son malos, nada más hay que saber cuáles escoger. Entonces, ¿desde dónde viene el tema de los granos enteros? Desde que empezaron los humanos a caminar en la tierra, empezaron a cultivar diferentes granos en diferentes partes del mundo, el trigo en algunos lados, el maíz en otros lados, el arroz en otros lados, pero siempre se lo comían entero. Entonces agarraban el grano de trigo entero, lo molían y con ese preparaban su pan o sus alimentos, ¿no? En el año de 1900, alguien descubre cómo refinar el grano y cómo molerlo más finito, pero quitándole primero la cascarita y el germen. Entonces, al hacer esto, se empiezan a descubrir las harinas blancas y el pan blanco y los pasteles y hay un boom. ¿Por qué? Pues porque sabe muy rico, ¿no? Un pan blanco, una harina blanca, un pastel, sabe muy rico, se esponja muchísimo. Pero resulta que nuestros genes estaban acostumbrados a comer, a recibir todos los beneficios de los granos enteros. Entonces, en cuanto de repente en el año 1900, de repente ya todo es refinado y todas las harinas son blancas, empiezan a haber unas epidemias de enfermedades como pelagra, beriberi, que son enfermedades muy relacionadas con la falta de vitaminas del tipo B, ¿no? Empiezan a haber un chorro de enfermedades crónicas también y más enfermedad del corazón y muchas cosas. Entonces, por ahí del año 2000 empiezan los científicos a darse cuenta que la gente que acostumbra a comer cosas integrales no se enferma tanto, no sube tanto de peso y entonces empiezan a estudiar otra vez. ¿Por qué? Ah, pues porque los granos enteros nos están dando toda esa protección que durante los años de puras harinas refinadas dejaron de tener pues nuestras células, ¿no? Entonces nuestros genes están acostumbrados a los granos enteros, o sea, nosotros crecimos y fuimos madurando en nuestro genoma humano fue madurando junto con los granos enteros. ¿Qué es un grano entero? Aquí tengo el esquema de un grano de trigo, pero este puede ser un grano de avena, de maíz, de arroz, de cualquiera de los granos que ustedes quieran, tiene estas tres partes anatómicas. La parte de adentro se llama endospermo y es la reserva de energía, ¿no? ¿Qué hay aquí? Principalmente carbohidratos y alguna que otra proteína. Luego está afuera la cascarita, esa parte cafecita, esa parte durita, esa parte se llama salvado y el salvado tiene muchas capas. La capa más interna del salvado se llama aleurona y adentro de esta capa aleurona hay una riqueza muy grande de vitaminas del grupo B, de niacina, de otros minerales como calcio, potasio, magnesio, fierro, hierro y zinc. También tiene fibra soluble e insoluble, tiene fitoestrógenos, fitoesteroles y antioxidantes. Y ahorita le voy a explicar un poquito más qué son todas esas palabras que yo dije. Pero lo importante es que el salvado no solo es fibra, ¿no? El salvado, sobre todo en esta última capa, la neurona tiene muchísimos compuestos de esos que le hacen bien al cuerpo y que lo ayudan a protegerse contra las enfermedades. La tercera partecita es el germen. Y en el germen están compuestos que ayudan a nutrir la semilla, por ejemplo, las proteínas, algunos minerales muy importantes como el magnesio o algunas grasas buenas. Entonces, para yo tener un alimento integral necesito tomar todo el grano completo con sus tres partes y molerlo e incluirlo para hacer mi harina. Para ponérselos así de una forma muy clara, ¿cuáles son los beneficios de un alimento integral contra un alimento refinado? Es que el alimento refinado únicamente te va a dar energía porque va a tener almidón, que son carbohidratos, y entonces pues, te comes ese carbohidrato, te da energía. Pero si tú te comes ese mismo alimento en su versión integral, va a tener energía y almidón, pero también fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, magnesio, zinc, ácido fólico. Entonces, muchísimos de estos compuestos que te ayudan a protegerte y a prevenir enfermedades. Les quiero enseñar estudios y realmente
convencerlos de que hay mucha ciencia detrás de los granos enteros o de los carbohidratos integrales, porque la gente le tiene muchísimo miedo a los carbohidratos, viven aterrados y siempre lo primero que dejan de comer para ponerse a dieta o para cuidarse son los carbohidratos. Pero los carbohidratos, si comemos integrales, estamos haciendo un bien al cuerpo. Entonces, vean, por ejemplo, este estudio. Este estudio se hizo en el 2003, lo hizo Simin Liu en Harvard con las enfermeras de Harvard y durante 12 años a 175,000 mujeres las pesaban y las medían y les preguntaban qué habían comido y le hacían como que varios estudios, ¿no? Al final de los 12 años sacaron muchas estadísticas, vieron muchas relaciones y se dieron cuenta de que las mujeres que más mantenían su peso bajo durante los años y que no se les subía, no subían su índice de masa corporal, no empezaban a tener sobrepeso o obesidad, eran las mujeres que siempre comían 3 porciones de cereales integrales al día. Entonces aquí pues es una población muy grande, son muchas personas que por comer 3 cereales integrales al día conservaban su peso estable a lo largo de los años. Hay muchos estudios. Este estudio es una revisión sistémica de varios estudios. Entonces, lo que hace es que todos los estudios que han publicado sobre cereales integrales y obesidad, este es un estudio que los resume todos ellos. Entonces, al final, el resumen de todos estos estudios es que las personas que comen 3 porciones de cereales integrales al día tienen menor índice de masa corporal, menor adiposidad en cintura. ¿Y qué es eso? Menor grasa en cintura. A todo mundo nos brillaron los ojitos cuando vimos eso. Y mejor relación cintura-cadera. Entonces, en general, el cereal integral sí está relacionado con una menor obesidad. También los cereales integrales están relacionados con la prevención de la diabetes mellitus tipo 2, o sea, la que no es hereditaria, la que no tienes desde que naces, ¿no? La que puedes adquirir cuando ya eres grande. Entonces, una forma de prevenir la diabetes mellitus tipo 2 es comiendo otra vez 3 porciones de granos enteros al día. Tenemos aquí 2 estudios importantes, uno el de las mujeres de Iowa y el segundo el de las enfermeras de Harvard. Entonces, en estas dos se vio que disminuye en un 21 o 27% el riesgo de tener diabetes para las mujeres que estaban comiendo los granos enteros 3 porciones al día. Estos estudios también existen en hombres, nomás les puse estos como ejemplo porque son estudios un poquito más grandes. ¿Por qué los cereales integrales ayudan a prevenir la obesidad o a prevenir la diabetes? Tiene que ver con el índice glucémico. Entonces, el índice glucémico es qué tan rápido se absorben los carbohidratos en el cuerpo. Cuando tú cuando tú te comes un grano entero, la absorción es lenta. Eso quiere decir que tu cuerpo se va a tardar en digerir como que esa grasita, esa fibra, esa proteína, ese salvado, todo va a ser mucho más lento digerirlo y entonces va a entrar lento hacia el intestino, va a entrar lento hacia el torrente sanguíneo toda esa glucosa. Como está entrando lento la glucosa, entonces pues no vas a tener así de repente, oh, crisis, tengo mucha glucosa en sangre, sino que va a haber poquito a poquito a poquito. Como tienes poquita glucosa, entonces el páncreas no se despierta y no tiene que producir tanta insulina. Cuando tú te comes una cucharada de azúcar o un pan blanco, que es lo mismo, de repente pues tienes mucha glucosa en tu sangre y entonces el páncreas se tiene que despertar y tiene que empezar a producir insulina porque quiere que esa glucosa que está en la sangre se salga de la sangre y que las células la empiecen a utilizar como fuente de energía. Cuando tú tienes la glucosa entrando despacito y despacito a la sangre, entonces no necesitas más insulina, por lo tanto las células, ¿de qué estaban comiendo esas células? ¿Cuál era la fuente de energía de las células? Era la grasa. Las células siguen utilizando la grasa como fuente de energía y no tienen que dejar de quemar grasa para venir a quemar la glucosa. Entonces, esto es lo que explica por qué los cereales integrales tienen estos dos efectos, tanto para prevenir la obesidad como para prevenir la diabetes. Por un lado, pues te ayudan a que sigas utilizando la grasa como fuente de energía, o sea, quemar grasa, y en segundo lugar, te ayudan a que tu páncreas no tenga que estar secretando insulina en grandes cantidades.
Ahora, también hablamos de que los cereales integrales ayudan a prevenir otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cómo le hacen para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Les voy a poner aquí este ejemplo para que vean. Estas dos moléculas se parecen muchísimo. Una es el colesterol y la otra es un fitoesterol. Si se fijan, se parecen muchísimo, tienen esta, se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces, esta molécula que está aquí la tienen las dos en común y nada más tienen por ahí una variación ligerita. Cuando tú tienes colesterol, pues entra a la sangre y el tener un exceso de colesterol ya sabemos que es un indicador de enfermedad cardiovascular. Cuando tú tienes los fitoesteroles, que son esteroles que se parecen mucho al colesterol, pero que vienen de los vegetales, por eso son fitoesteroles, estos compiten con el transportador del colesterol, o sea, en tu intestino, en lugar de absorber colesterol, absorbes estos fitoesteroles y como absorbiste el fitoesterol, adentro de tu cuerpo estas moléculas lo que hacen es que produzcas colesterol bueno, HDL. Entonces, ese es uno de los mecanismos por los cuales estas moléculas que vienen en el cereal integral te ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares. También el cereal integral es antioxidante y ya platicamos de los antioxidantes, que son estas moléculas donadoras de electrones para establecer para establecer o estabilizar a los radicales libres. Entonces aquí pueden ver ustedes cuántos antioxidantes tienen diferentes tipos de alimentos. Ya vieron que las que más tienen son las berries, ¿no? Todas las fresas, arándanos, moras, todas estas frutitas chiquitas que son como muy aciditas tienen muchos antioxidantes. Pero en segundo lugar, ¿quién es el que tiene más antioxidantes? Los cereales integrales, ¿no? Estos antioxidantes viven ahí atrapados en la fibra y cuando los comemos se digieren muy bien, se absorben y nos pueden ayudar a neutralizar esos radicales libres. Ahora, estoy seguro que ya dicen, pues sí, ya voy a empezar a comer cereales integrales, pero ahora, ¿cómo le hago para saber si algo es integral o no? Entonces, la primera pista o la forma más certera es si tú encuentras este sello. Este sello lo da una organización que se llama el Whole Grains Council, que viene ahí, y esta organización tiene que comprobar que esa empresa efectivamente está haciendo su producto con harina integral. Esta empresa no da certificaciones a los que no les pueden comprobar que son integrales y que tienen una cantidad buena de harina integral dentro de su producto. Entonces, si encuentras este sello es porque sí es integral, ¿no? Esta certificación es muy confiable. La segunda, puede que haya productos que no tienen este sello y que sí sean integrales. Entonces, ¿cómo puedes saber que en tu lista de ingredientes diga la palabra integral o la palabra entero después de la harina? Entonces, que diga trigo integral, maíz integral, avena integral. Cuando tiene esa palabra integral o entero, significa que es integral. Ahora, puede que no haya en la cantidad suficiente, ¿no? Por eso yo siempre como que busco este sello y si veo este sello es que sí está en la cantidad suficiente. Pero si no, bueno, pues vamos a confiar en que por lo menos es integral. No se confundan porque hay muchos términos que parecen que son integral, pero no es integral. Entonces, integral, acuérdense que es que las tres partes del grano, ese salvado, el endospermo y el germen, se tomaron y se molieron juntitos para hacer tu harina. Ya fuera una pasta, un arroz, un pan, la tortilla, lo que te vayas a comer, tiene esas tres partes del grano. Ahora de repente oímos que el pan multigrano y dice, y eso se parece mucho a integral porque trae la palabra grano, pero multigrano no significa integral. Multigrano significa que tiene muchos tipos de granos. Puede tener harina de arroz, de trigo, de cebada, de lo que sea, pero puede que estas harinas sean refinadas. Entonces, cuando oigan la palabra multigrano, no se vayan con la finta, porque si no dice multigrano integral, es que no es integral. Ahora, la otra que nos puede confundir es que diga con fibra. La fibra es esa parte externa del grano, ¿se acuerdan? Pero cuando tiene fibra un alimento no necesariamente es integral. Puede ser que le hayan puesto una fibra de otra cosa, como fibra de un chícharo, ¿no? La fibra de chícharo cuenta como fibra y tú puedes decir que eres un alimento con fibra si tienes fibra de chícharo, pero no es integral. Entonces,
la fibra es buena, tiene sus propios beneficios, pero para este caso, si lo que estamos buscando es comer productos o carbohidratos integrales, no se vayan con la finta. Si tiene fibra, no necesariamente es integral, pero si es integral, siempre va a tener fibra. Entonces, ¿se acuerdan de los estudios? ¿Cuántas porciones se comían en el día? 3, ¿no? Hay que comer por lo menos 3 granos enteros o alimentos integrales al día. ¿Cuáles pueden ser una porción? Pues una porción es una tortilla de maíz, un pan integral, 5 galletas integrales, media taza de arroz o de pasta o de avena integral, y ya hay muchísimas opciones de arroces y de pastas integrales. Hace unos años te pasabas por ahí por el anaquel de las pastas y ni de broma encontrabas, y ahora ya hay muchas que son integrales. Entonces, qué rico, un espagueti integral. Se tarda un poquito más en cocer, pero finalmente te está dando todos los beneficios y te está protegiendo de las enfermedades. Otra buena noticia, las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz pues son granos de maíz explotados. Tú ahí le ves la parte negrita que es su fibrita, es integral, entonces también te dan los beneficios. Mm, Galletitas botaneras integrales. El cereal para desayuno integral pues también es integral. Que algunos tienen azúcar, sí, sí tienen azúcar, pero son integrales, entonces te están dando todos estos antioxidantes, te están dando todos estos beneficios. Entonces los alimentos integrales son estos, escojan mínimo 3 al día y si se puede, pues que todos sus carbohidratos sean integrales, ¿no? Tratar de evitar las harinas refinadas. Bueno, espero que con esto ya digan, sientan más confianza para comer carbohidratos, sobre todo si son pues los integrales, porque realmente además de estarte nutriendo, te están dando un beneficio y te están protegiendo contra las enfermedades. Ahora sí, la conclusión de todo el tema de alimentos funcionales es que pienses en los alimentos como prevención que sabe rico, ¿no? Tú tienes la elección para mantenerte sano y para que tu cuerpo tenga todos los elementos para él solito protegerse de las enfermedades. Y mientras más saludable sea tu dieta y que incluyas más alimentos funcionales, pues más le estás dando las herramientas a tu propio cuerpo para que se proteja. Entonces, cuando pienses en los alimentos, piensa en estas cosas buenas que están haciendo por ti. Cuando pienses en la fruta, cuando pienses en el salmón, en los aceites, piensa en lo que van a hacer por ti. Y esa es la conclusión de alimentos funcionales. No hay milagros, solo hay química y bioquímica, pero esto está demostrado y demostrado te puedo decir que todos estos alimentos sí te ayudan a prevenir las enfermedades y a estar más saludable. Bueno, pues gracias por asistir a este curso y nos vemos en el que sigue.